Vamos con la parte 3, el ejercicio 3, que observen ustedes lo que pide en este caso, ¿no? Tenemos una superficie sigma de la ecuación que ustedes ven a continuación. Acá x más z igual a 3, con lo cual es evidente darse cuenta que es un plano, con las limitantes que tenemos acá, ¿no? Y comprendido entre 0 y z, por ejemplo, y x mayor o igual a 0, ¿no? Y hay un campo vectorial de clase C1 que tiene esta forma, f de x y z, con la primera componente solo en función de x y z, y después las otras dos en función del resto, ¿no? Y la idea es calcular la circulación de f a lo largo de la curva borde de esta superficie e indicar gráficamente la orientación que es adoptada. Entonces, vamos a tratar de revisar un poco la teoría que nosotros necesitamos en este caso para entender qué es lo que nos están preguntando. Fíjense, cuando nos hablan de la circulación de un campo vectorial f, como es este caso, básicamente lo que nos están preguntando es lo siguiente. Fíjense acá la teoría que habla de lo que es el trabajo de una función de un campo f sobre una curva c. Es decir, acá estamos hablando una función f como esta, ¿sí? Que está definida sobre un intervalo abierto a, ¿sí? Que sería el intervalo, digamos, en este caso, si pensamos en una función de clase C1 para todo R3, estamos hablando de todo R3, campo, digamos, vectorial sin mayores inconvenientes. La curva orientada que está contenida, ¿sí? Acá fíjense que la curva es el borde de esta sección del plano, ¿sí? Y básicamente el trabajo es si parametrizamos esa curva con una función alfa, por ejemplo, en función de un parámetro t, básicamente con eso podemos calcular cuánto nos da, ¿sí? Digamos, cuánto nos da el trabajo de esa función. Hay varias maneras de sacarlo. Pero, por ejemplo, eso es una forma de calcularlo es aplicando directamente esto. ¿Qué deberíamos hacer? Parametrizar, si la curva, en este caso sería una curva suave a trozos, ¿sí? Porque tenemos, aunque son secciones rectas, y ver si eso puede ocurrir. Ahora, hay una particularidad, un caso especial, ¿sí? Sobre el tema de las integrales de trabajo, que sobre todo para lo que es el espacio, se puede aplicar, que es lo que sería el teorema del rotor, que es el que ustedes ven acá a continuación y que dice lo siguiente. Tiene que haber una superficie S que sea orientable, en este caso que sea sigma, ¿sí? Orientable con un borde delta S. El borde quiere decir la curva que es justamente el borde de de ese trozo de superficie sobre el cual nosotros queremos calcular el trabajo. Es decir, esa curva para que podamos aplicar este teorema como primer requisito tiene que ser el borde de un trozo de superficie que en este caso se cumple porque estamos hablando de un plano, ¿sí? Que es lo que hay que tratar de ir definiendo. Entonces, y tenemos la función de vuelta, ¿no? De clase C1 que está definida en todo R3 y el conjunto es abierto y obviamente esa superficie está incluida en todo ese conjunto. Entonces, orientando a esa superficie, ¿sí? Y al borde de esa superficie, de acuerdo con la regla de la mano derecha, quiere decir en sentido, como ustedes ven acá, en sentido antihorario, ¿ok? Y esto hay que ponerlo gráficamente porque justamente es un tema más de perspectiva, pero sobre todo si nosotros lo indicamos, fíjense que acá lo que se va a hacer es se va a calcular la integral de trabajo en ese sentido, en sentido antihorario. Ahí directamente el trabajo de esa función vectorial a lo largo de esa curva va a ser básicamente parametrizando esa superficie y después haciendo la integral dentro de esa superficie parametrizada del rotor de f, que quiere decir el nabla producto vectorial por el campo. Y es mucho más sencillo. Como acá, por lo que nosotros vemos, por el hecho de que es un plano, por el hecho de que está definido en todo R3, ¿sí? Y básicamente que sus bordes, estamos hablando de rectas, que son funciones o son curvas suaves a trozos, bueno, acá tenemos todas las condiciones para aplicar esto por Stokes y directamente calcular esa circulación de esa forma. Entonces vamos a tener acá la circulación de f a lo largo del borde de sigma, ¿sí? diferencial S. En este caso tenemos que parametrizar sigma. Como estamos hablando de una superficie en R3, vamos a tener que parametrizar de una forma especial, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Y después aplicar el rotor por f, ¿sí? Y luego el diferencial de área que tengamos para cada caso, ¿okay? de esta integral. Vamos a poner el diferencial sigma, que sería el correspondiente en este caso. Y recuerden siempre, una vez que citen el teorema de Stokes, indiquen que es el teorema de Stokes. Una recomendación, si ustedes no se acuerdan todo el enunciado, no importa, pero siempre es importante remarcar que ustedes sepan cuáles son las condiciones para aplicar los teoremas, porque en el fondo la utilidad de un teorema justamente es que si se cumplen ciertas condiciones, un atajo o una forma más fácil de calcular algo que de otra forma sería un poco más complicado. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a calcular las dos partes. Primera cuestión, tenemos que, lo primero que nos pide la función acá es parametrizar sigma, ¿sí? O sea, tenemos que buscar una parametrización de una forma, una función, supongamos, phi, que sea de R2 en R3, ¿sí? De alguna forma de este estilo. Eso en primer lugar. Y luego,
lo segundo que tenemos que hacer sería calcular el rotor. Yo les diría hacerlo por separado porque lo que suele pasar en estos exámenes es que no necesitamos, o muchas veces no tenemos que usar un solo sistema de coordenadas, o hace falta, a veces sí, a veces no. Entonces no, en este caso es simple, pero digo, puede pasar en otros casos, de hecho nos ha pasado, y a veces es preferible hacer la integral por un lado en una parte y luego en otro si es que vemos que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, hagamos las dos cosas por separado. Empecemos primero por parametrizar esta superficie. Vamos a proceder a parametrizar la superficie, como ya hicimos recién. O sea, a nosotros nos va a quedar, fíjense en este caso, la superficie sigma, ¿sí? En función de IZ podríamos ponerla, si es que despejamos X. Esto lo que nos va a quedar va a ser 3 menos Z para X. Luego vamos a tener Y y luego vamos a tener Z. ¿Okay? Y el dominio de integración, ¿sí? de esta parametrización de la superficie nos va a quedar, ¿sí? para lo que sería todo punto IZ perteneciente a R2 tal que Z va a estar entre 0 y 3 y luego Y va a estar entre 0 y Z, como de hecho ya lo dice el enunciado también, ¿no? O sea, digamos, el hecho de que este es 0, Z entre 0 y 3 es básicamente producto del dominio en cuestión. Bien, hecho esto, ¿ok? Ahora la idea sería decir, bueno, ¿cuál es la normal de esta superficie? Porque fíjense lo que dice el teorema de Green, de Stokes, perdón, que nosotros tenemos que integrar respecto del diferencial de superficie, que esto sería, digamos, de otra forma, la normal por el diferencial de superficie en cuestión escalar, para verlo de otra forma, ¿no? Por las dudas si ustedes lo ven así. Entonces, esto se obtiene, si ustedes se fijan más arriba, si nosotros tenemos, fíjense por ejemplo la proposición 29, si nosotros tenemos la parametrización sigma de una superficie que va de R2 en R3, que sería en este caso, por ejemplo, nuestra phi en función de y z, lo que hay que hacer para la normal, que sería esta parte, es calcular las derivadas parciales y luego el producto vectorial en ambas. O sea que básicamente eso es lo que tenemos que hacer en este caso. Entonces nuestra normal nos va a quedar como la derivada parcial respecto de y vectorial por la derivada parcial respecto de z vectorial. O sea que fíjense, en este caso vamos a tener la derivada respecto de y nos va a quedar como 0, 1, 0, producto vectorial luego por la derivada respecto de z. En este caso esto nos va a quedar como menos 1, 0, 1. Y si ustedes hacen el producto, en este caso lo que les va a quedar es el 1, 0, 1. ¿Sí? ¿Cómo está orientando esto a la superficie? Bueno, si volvemos a hacer el gráfico, que de hecho estaba en el enunciado, pero para que se entienda un poco la idea, ¿sí? 1, 0, 1 quiere decir que estamos en 1 en X, en 0 en Y y en 1 en Z, por ende el vector va a venir de esta forma y la superficie sigma tendría este sentido, con lo cual está orientada en este sentido, ¿ok? Si nosotros nos fijamos lo que dice el enunciado de Stokes, para que se entienda qué es lo que estamos haciendo, dice orientada superficie y borde de acuerdo con la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Si el vector viene en este sentido, nosotros envolvemos a la superficie básicamente el borde acá lo voy a marcar con rojo, el borde de sigma, que es la curva borde, en este caso pintada en azul, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a poner, vamos a hacer así, el azul que sería todo lo del medio y lo del rojo que sería la curva, ¿no? Digamos, orientada en sentido contrario a las agujas del reloj. Así sería la orientación de la curva en el caso de que nosotros, obviamente como en este caso, apliquemos esto. O sea, eso sería un poco la definición. Entonces, en este sentido, como está orientada de esta forma, el 1,01 orienta la superficie perfecto. Si hubiera otro caso donde no fuera así, básicamente lo único que hay que hacer es aplicar o multiplicar este vector por un menos 1 y lo que vamos a tener es el vector contrario en sentido contrario y nada más. Digamos, no hay, acá hay de hecho otra cosa, es un vector hecho solo por constantes porque estamos hablando de un plano. En el caso de que fuera otra superficie, la regla se cumple igual, no hay demasiado inconveniente. Eso es para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces ahora, una vez que tenemos la normal, esta normal es la que nosotros vamos a tener que multiplicar luego de los extremos de integración que ya los tenemos acá, sí, que van a ir acá, en la parte de la integral, y lo que nos falta es el rotor. Entonces en este caso vamos a tener el rotor de f, que en este caso va a ser el vector nabla, producto vectorial por f, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener i jk, es decir, los versores fundamentales, en determinante,
luego el nabla, que son las derivadas parciales vacías, es decir, sin nada, porque justamente es lo que vamos a calcular nosotros ahora, y después para f, que en este caso, si ustedes lo toman, digamos, de lo que sería el campo, en este caso nos va a quedar g en función de x y z solamente. Luego tenemos x al cuadrado en esta componente y luego tenemos 2iz en la otra, ¿no? Entonces, acá vamos a tener tres componentes. Lo voy a poner bien grande como para que se entienda, digamos, la magnitud, digamos, de lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces tenemos la derivada respecto de y, fíjense, vamos a la primera componente, ¿no? Entonces en este caso tenemos la derivada y por la derivada de todo este término respecto de y, que en este caso nos va a quedar 2z, ¿sí? O sea, vamos a tener 2z menos la derivada respecto de z de x al cuadrado, que va a quedar 0, ¿listo? Después pasamos al siguiente, que en este caso, fíjense, lo que nos va a quedar, vamos a tener derivada respecto de x de esto, que nos va a quedar con 0, menos la derivada respecto de z de esta parte de la función, que en este caso nos va a quedar g en z, ¿sí? En este caso, como dice x y z, en este caso lo que hay que hacer es componer esta función evaluada dentro de la superficie. Entonces en este caso va a ser g, o la derivada de g respecto de z, respecto de qué, respecto de 3 menos z en x, que ojo con esto, y z, que es la función original. Y luego esto tiene un menos adelante por el hecho de ser la derivada del medio, ¿no? Y después, el determinante del medio. Y después tenemos acá vamos a tener la derivada respecto de x al cuadrado, que en este caso nos va a quedar 2x, menos la derivada respecto de y de todo esto, que obviamente como es una función que no tiene y, esto va a quedar como 0. ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso, ¿no? Digamos, esto puede llegar a parecer un poco preocupante, pero dejémoslo expresado, porque a veces uno tiende a desesperarse con estas cosas, pero a veces hay que esperar hasta el final como para tratar de ver si tiene sentido o no, digamos. Así a simple vista, no hay demasiada cosa que uno pueda hacer con esto, ¿ok? O sea, no, pero piénselo de esta manera. Este es el nabla por f. Ahora, nosotros, como paso siguiente, lo que dice Stokes es que tenemos que hacer con esa integral, ¿sí?, el producto de este nabla, que es el que descubrimos acá, por el vector, digamos, del normal de la superficie. Entonces, en este caso, vamos aplicando todo Stokes. Esto es lo que nos va a quedar la integral a lo largo del borde de esa superficie de f por diferencial del borde. En este caso, esto es lo que nos va a quedar. Ponemos los extremos de integración, z que está entre 0 y 3, diferencial z. Luego y que está entre 0 y z, diferencial y. Y luego tenemos el rotor, que en este caso nos va a quedar rotor por f, ¿sí? Esto nos va a quedar 2z, ¿sí?, g en z y luego 2x, todo esto por el 1, 0, 1, ¿no? Entonces fíjense, este producto escalar entre vectores nos da un escalar. Fíjense que en este caso nos queda 2 por z por 1, la derivada de g respecto de z por 0, así que chao problema, fíjense que no hubo demasiado inconveniente, y luego 2x por 1. Entonces la integral nos va a quedar como entre 0 y 3, luego entre 0 y z, y luego vamos a tener 2z, ¿sí?, menos 2x. Como consecuencia acá, ¿qué deberíamos tener como para tener una idea? X tenemos que reemplazarlo por, recuerden ustedes que x en la función acá estaba reemplazado por 3 menos z, entonces directamente digo, para que no se preocupen por qué no aparece la variable, no, siempre recuerden por lo que lo reemplazaron al principio. Entonces esto lo que nos va a quedar va a ser entre 0 y 3, entre 0 y z, de 2z menos 2 por 3 menos z, que esto nos va a quedar 6 menos z, menos 2z, ¿no? Entonces en este caso, lo que van a tener acá, si ustedes observan, es que acá se van a cancelar las 2z, igual les va a quedar la integral de 6, ¿sí?, digamos directamente por la integral de y y la integral de z, ¿ok? Bueno, entonces el limpio, ¿cómo va a quedar esto? ¿Sí? Fíjense en este caso, fíjense que en este caso les va a quedar de esta manera, ¿no? La integral entre 0 y 3 diferencial z, la integral entre 0 y z de diferencial y por 6, y esto finalmente, ustedes hacen las cuentas, fíjense, sacamos la 6 como una constante afuera, 0 y 3, después tenemos la integral entre 0 y z, diferencial y, diferencial z, ¿no? Esto primero hay que hacerlo en orden, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos que hacer la integral con y, luego tenemos que hacer la integral con z, entonces esto
Fíjense que nos va a ir quedando 6 por la integral entre 0 y 3, la primitiva de diferencial y, que en este caso nos va a quedar como y, evaluada entre 0 y z, todo esto a su vez con diferencial z, nosotros nos va a quedar 6 por la integral entre 0 y 3 de z menos 0, que es z, ¿sí? Acá diferencial z, y en esto lo que nos va a quedar es 6 medios de z al cuadrado entre 3 y 0, ¿no? 6 sobre 2 es 3, o sea que vamos a tener 3 por 3 al cuadrado, y esto nos va a quedar menos 0, ¿no? Obviamente, pero esto nos va a quedar 27, y ese es el resultado al que tienen que llegar.